En los dos vídeos anteriores sobre la primera vuelta al mundo hemos visto dos de los pilares que hicieron posible aquel viaje. En primer lugar, la voluntad de hierro de unos hombres capaces de soportar sufrimientos inimaginables, y en segundo, una combinación de buena suerte y acontecimientos inusuales que les permitieron superar obstáculos que en otras circunstancias hubieran acabado con ellos. En este último vídeo vamos a analizar el tercer pilar que sustentó esta aventura, el barco. Las naos eran los barcos más modernos y eficientes a comienzos del siglo XVI. Eran una evolución de las carabelas, que fueron las embarcaciones que revolucionaron la navegación y protagonizaron las grandes exploraciones geográficas del siglo XV. Antes de que estos barcos se crearan, durante la Edad Media, los barcos navegaban siguiendo la costa para orientarse. Cuando debían adentrarse en el mar, por ejemplo, para dirigirse a una isla como Mallorca, usaban la brújula marina, llamada aguja de marear y conocida desde comienzos del siglo XIII, y se guiaban a través de la posición de las estrellas, pero sobre todo dependían de la experiencia de los pilotos, que ya habían recorrido antes esas rutas. La exploración del Océano Atlántico durante el siglo XV obligó a desarrollar nuevas estrategias. Aquellas eran aguas desconocidas y los pilotos no podían confiar en sus viajes anteriores. Además, los barcos se veían obligados a navegar sin ver tierra durante largas temporadas y la brújula no era suficiente para orientarse de forma adecuada. Estas nuevas condiciones obligaron a desarrollar técnicas cada vez más avanzadas. Los portugueses y los castellanos fueron pioneros y supieron recopilar los conocimientos de navegación de italianos, aragoneses y musulmanes para mejorarlos y lograr un avance en la ciencia náutica. Los portugueses comenzaron la exploración del Atlántico usando las embarcaciones tradicionales de la Edad Media, pero pronto se dieron cuenta de sus enormes limitaciones. Estos barcos no eran capaces de superar las corrientes y los vientos contrarios que eran permanentes en la ruta de vuelta hacia Portugal desde el Cabo Bojador en África. Hacía falta una embarcación capaz de navegar en bolina, esto es, con viento en contra. Lo consiguió la carabela, uno de los mayores avances para la navegación del siglo XV. Para que un velero consiga navegar con viento contrario, es necesario avanzar en zigzag y tiene que ceñir las velas de tal forma que el viento empuje la nave con el máximo ángulo posible hacia la dirección deseada. Esta navegación requiere un enorme trabajo de los marineros y el piloto, que deben manejar las velas y cambiar la dirección en continuas bordadas. La carabela consiguió avanzar en zigzag con un ángulo de 27 grados, lo que supuso una auténtica revolución técnica a mediados del siglo XV. Era un barco muy sólido y estilizado, con 2 o 3 palos de velas latinas, es decir, triangulares, que a veces se combinaban con velas cuadradas para ganar en velocidad y alcanzar hasta las 10 millas náuticas por hora. Fue un barco sin parangón durante la mayoría del siglo XV, hasta que en los últimos años del 480 la nao castellana mejoró su diseño y sus prestaciones, superando con mucho la capacidad de carga y la dotación de marinos. Este es el caso de la Victoria, una nao que era una maravilla de la técnica náutica del momento. Era el cuarto en tamaño de los 5 barcos que componían la expedición de Magallanes, pero era con seguridad la mejor de todas. Así nos lo indica su precio relativo. Costó 300.000 maravedíes y solo tenía 80 toneles de porte, que es la unidad con la que se medía el tamaño de las embarcaciones entonces. Por tanto, la Victoria en precio por tonel fue casi un 40% más cara que el resto de las naves de la flota. La réplica sobre la que nos hemos embarcado para realizar estos vídeos no es exactamente igual que el barco original, porque no se conservan los planos de la construcción, pero es una reproducción muy fiable porque se construyó
tras un concienzudo estudio de cientos de documentos de época dirigido por Ignacio Fernández Vial a finales de la década de 1980. Este barco estuvo expuesto durante la Expo de Sevilla de 1992 y entre los años 2004 y 2006 dio la vuelta al mundo navegando casi 28.000 millas náuticas y visitando 17 países en 5 continentes. El piloto que dio aquella vuelta al mundo es hoy capitán del barco y nos contó la dureza de aquel trayecto. Nos aseguró que no volvería a repetir aquella experiencia por el tremendo desgaste físico y psicológico que supuso. Cuando le pregunté si había seguido el mismo trayecto que la nave original, me respondió con bastante ironía que apreciaba su vida demasiado para hacer semejante locura. La réplica cruzó los mares a través de los estrechos de Panamá y Suez, evitando así los dos puntos de mayor dificultad de la ruta original, el estrecho de Magallanes y el cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, que este pequeño barco haya sido capaz de circunnavegar el globo es una muestra de su enorme calidad. El barco tiene 3 palos o mástiles y un bauprés. Entre ellos reparte 6 velas, con una superficie bélica muy grande, 290 metros cuadrados. Los mástiles están sujetos por un entramado de cuerdas llamado jarcias y por un cabo llamado estay que une el extremo superior de los palos. Estos elementos evitan que la presión del viento sobre las velas quiebre los mástiles. La Victoria es un barco que navega bien con viento contrario, gracias a la vela triangular de la mesana, que es el palo de atrás de popa, ya que las vergas que sujetan las velas se pueden mover hacia los lados y por tanto las velas pueden girarse para recoger el viento lateral. Cada uno de los cabos o cuerdas que llenan el barco tiene una función esencial. Unos sirven para izar o bajar las vergas, que son los palos transversales que sujetan las velas. Otros cabos sirven para desplegar o recoger las velas, otros para girarlas, otros mantienen la tensión entre los palos evitando que se comben, etc. Todos estos cabos tienen que estar en perfecto estado y siempre bien colocados para que no se enreden o se confundan unos con otros, porque las maniobras tienen que ser rápidas y precisas si se quiere aprovechar bien el viento y sobre todo optimizar el duro trabajo de los marineros, porque todas las maniobras necesitan de la participación de muchos marineros que deben coordinarse bien y no estorbarse unos a otros. Cada uno debe realizar su labor de forma adecuada en su momento justo, sin contrarrestar las fuerzas de los demás, porque el trabajo con las velas es constante y agotador y no conviene despilfarrar esfuerzos. El timón del barco se dirige con un palo llamado pinzote, no es un volante de rueda como suele creerse, que es algo que se generalizó más tarde. El pinzote se empujaba hacia los lados y servía para mover de un lado a otro un gran eje que era el que movía el timón que está en la popa, la parte trasera del barco. Con buen tiempo el pinzote es facilísimo de manejar, incluso para alguien sin experiencia como nosotros que dirigimos el barco durante varias horas en diferentes guardias. Sin embargo, con mal tiempo las cosas cambian y mucho. El capitán nos contó que durante la vuelta al mundo de 2004 el barco tuvo que soportar una tormenta terrible junto a las costas de Japón y entre 3 hombres no eran capaces de manejar el pinzote, que les lanzaba al suelo con una fuerza enorme. Este barco, como es obligatorio en la actualidad, tiene motor de arrastre, pero puede navegar perfectamente a vela. De hecho, la autonomía del motor es muy limitada. Por tanto, cuando dio la vuelta al mundo o cuando realiza viajes largos, los días de viento navega solo a vela para ahorrar combustible. Una de las características fundamentales de las naos es que tienen 2 castillos, uno en la proa y otro en la popa. Esto las diferencia de las carabelas, que solo tienen un castillo en la popa. La Victoria es una nave muy estilizada. Los castillos son estrechos porque el barco tiene una gran aerodinámica. Esto unido a la gran superficie de velas hace que sea una embarcación que con buen viento alcanza gran velocidad. Fue lo que le sucedió a la flota de Magallanes cuando tras cruzar el estrecho entraron en el Océano Pacífico y navegaron durante varios meses recorriendo una media de 150 kilómetros diarios. La estructura del barco, posiblemente construida en los astilleros guipuzcoanos, era muy resistente y esto fue lo que le permitió completar un trayecto tan largo y exigente durante más de 3 años soportando terribles condiciones meteorológicas. La Trinidad, que era la nave capitana de la flota y que llegó con la Victoria hasta las Molucas, no fue capaz de realizar el viaje de regreso. La Victoria sí lo logró, aunque es cierto que la vuelta desde Indonesia casi acaba con el barco,
Debemos tener en cuenta que en aquella época no conocían las técnicas para proteger la madera que existen actualmente, y los barcos a menudo no duraban más de 5 años, porque los parásitos y el agua salada carcomían las tablas. Aún así, la nave resistió. Fue sin duda el barco adecuado para realizar un viaje que estaba aún por encima de las posibilidades de su época. La Victoria realmente hizo honor a su nombre. Con este vídeo cerramos la trilogía de la Vuelta al Mundo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros y pulsar me gusta, porque realmente es la mejor manera de ayudarnos a seguir adelante. Muchas gracias.